Buenas noches, amables televidentes. Para nosotros un honor, una distinción, una vez más, aquí en esta plataforma Tribuna TV, llevándole luz al pueblo dominicano a través de RNN Canal 27. Muchos temas controversiales, apreciados y directos televidentes, toda esta semana. Quiero empezar con un tema político. Las encuestas, como hemos afirmado un sinnúmero de ocasiones, son un reflejo muchas veces de lo que hay en el momento. Muchas personas dicen, yo no creo en encuestas, las encuestas son compradas, las encuestas son de quien las pagas, de quien paga la encuesta son los resultados. Muchas personas tienen esa visión. Ahora bien, una encuesta esta semana, Greenberg, del periódico Diario Libre, que en los últimos procesos electorales, estoy hablando de hace 10, 12 años, esta encuesta, sus números son muy cercanos a la realidad electoral del momento. ¿Qué dice esta encuesta? Luis Abinader, un escenario de un 49%, Abel Martínez un 17% y Leonel Fernández un 29%. Ahí existe un escenario de segunda vuelta, que nosotros desde hace mucho tiempo afirmábamos que el gran reto que tenía Luis Rodolfo Abinader Corona era luchar para pasar en una primera vuelta. Ese es el gran reto. Y la oposición que a nivel presidencial existe un aspirante Fuerza del Pueblo, un aspirante PLD y PRD, evitar que Luis pase en una primera vuelta. Eso es un punto muy relevante. Ahora, ¿cuál es el punto para mí más importante de esta encuesta? Desde que llegó el PRM a la escalinata del poder, quien les habla ha afirmado un sinnúmero de ocasiones de manera categórica que Luis Abinader tiene que tener en su mente, tiene que tener en sus políticas públicas lo que siempre dijo ese gran hombre socialdemócrata, José Francisco Peña Gómez. ¿Qué dice esta encuesta? Señores, en el porcentaje de los salarios menores de 150,000 pesos, ¿cuál es el porcentaje que tiene Luis Abinader? Un 36%, Leonel un 33% y Abel Martínez un 21%. ¿Qué quiere decir esto? Señores, que la clase baja, la clase media, no está conforme con el gobierno por muchas situaciones, en especial el alza de los productos de primera necesidad, un punto relevante, pero el punto del aumento de la tarifa eléctrica y todos estos problemas. Por eso es que nosotros entendemos que el presidente Luis Abinader tiene que ponerle mucha atención a estos temas. Ahora, en este trayecto, en esta curva, que ya estamos a varios meses para las elecciones municipales y después presidenciales, tiene que ponerle atención, presidente. Ahora en Navidad, presidente Luis Abinader, muchos de sus funcionarios están así, agachados, presidente, como se dice en lenguaje popular. Hay muchos de ellos que no cogen el teléfono. Hay muchos de ellos que lo están llamando los compañeros y no hacen nada, presidente. Y muchos de ellos que dicen que se van de viaje, presidente, y subiendo fotos en las redes sociales con amigos, tomando vinos caros, con la familia. Señores, cuando usted es un actor político, usted se debe al pueblo. Usted tiene que concentrarse en el 2024. Escuchen bien, familia del PRM. Concéntrense en el 2024 porque no hay 2028 sin 2024. Y la realidad es que deben de ayudar al presidente Abinader que pueda mantenerse 4 años, señores. Pero el comportamiento de muchos actores políticos y esta realidad de esta encuesta Greenberg, en especial con las personas de escasos recursos, que aquí se ha creído
presidentes, muchos funcionarios que me dicen, no, Giovanni, eso no hay problema. Eso lo resolvemos con cuarto, con el populacho. Señores, eso no es así. ¿Cuánto dinero se despachó aquí las pasadas elecciones en el populacho? Y ya el pueblo dominicano tiene conciencia. Señores, es cierto que Luis Abinader, con el poco tiempo que queda y con ese porcentaje, tiene posibilidades de quedarse en el poder, muchas posibilidades, pero también no se puede subestimar a la oposición ni subestimar al pueblo dominicano. Esa es mi exhortación que deben de tomar en cuenta. Señores, otro tema que no se puede quedar. Aquí debemos de apostar por la trayectoria profesional. Hay un joven abogado que conozco de años, Napoleón Esteve, que hoy es juez de la Suprema Corte de Justicia. Cuando nosotros estudiamos en la universidad, este joven estaba al lado de Rafael Luciano Pichardo, Papi Luciano, vicepresidente en la época de Jorge Antonio Subero Isa de la Suprema Corte de Justicia. Mucha gente decían que Napoleón en esa época era un cerebro detrás de Papi Luciano. Señores, pero la doctrina de ese joven con ese compendio comentado de la ley 834, 845 que modifica el procedimiento civil de la República Dominicana y todos esos aportes. Señores, hoy se habla que este joven tiene posibilidades de ser elegido en la Suprema Corte de Justicia. Y Abel Martínez, señores, sale con estas declaraciones que este joven está vinculado al PRM. Señores, ¿quién en este país no tiene relaciones políticas para llegar a una posición pública de esa magnitud? Todos la han tenido, Abel Martínez. Tus declaraciones son funestas, porque en tu caso, tú te la has pasado siempre en la política y no tienes una hoja a nivel de auxiliar de justicia que somos los abogados. No la tienes, Abel Martínez, porque te ha dedicado a la política. Entonces debemos de luchar, señores, por trayectoria profesional. Milton Rey Guevara, un hombre cercano a José Francisco Peña Gómez, ¿quién cuestionó la designación de Milton Rey? Y lo hizo bien con vinculaciones políticas. ¿Por qué hago esta reflexión, señores? Porque la clase política tiene que madurar. Aquí no podemos vivir de este populismo. Señores, tenemos que apostar por buenos hombres. En todos los partidos hay buenos hombres. Y tenemos que aportar y luchar para que la República Dominicana tenga verdaderos representantes en órganos tan importantes como este órgano que busca la supremacía de la Constitución. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Regresamos con una entrevista interesante para cerrar la noche con el analista político Jesús Guerrero. Adelante, director. Buenas noches, amables seguidores. Como expresamos, hoy se encuentra con nosotros un querido amigo de años, muchos años haciendo análisis político, muchos años escribiendo artículos en diferentes periódicos, y me siento muy bien, Jesús Guerrero, que estés con nosotros aquí llevándole luz al pueblo dominicano en esta plataforma. Muchas gracias, Giovanni, honrado. Yo que me desarrollé viendo siempre el Tribunal Juvenil, cuando empezaron en otros medios, que estaba Rafael Linares, Robinson Galvez. Creo que he avanzado un poco, que estoy aquí. Y más ahora en esta nueva etapa. Jesús, querido hermano, queremos empezar porque te quiero sacar el provecho en sentido lato, como decimos nosotros los abogados, en sentido amplio. El escenario político cada día es más complejo.
Tengo una amiga que en estos días me llama, Giovanni, que la alianza, y que va a pasar esto. Y yo le decía a esa amiga que tiene vinculaciones con la oposición, que yo no soy tan pasional. O sea, que yo le recomendaba a ella que estuviera tranquila y que esperara cómo fuera fluyendo las cosas, que no tuviera tantas emociones, que esperara. ¿Qué tú puedes decir Bueno, de lo que está pasando ahora a nivel político? bueno, como te decía cuando estábamos en la tertulia fuera del aire, los bolcheviques decían corazón caliente para las masas, cabeza fría para las decisiones. La alianza ha sido un ejercicio que evita la desaparición de un partido que es el PRD. Y como dijo Juan Bosch en aquel torneo electoral del 66, donde don Antonio fue su candidato vicepresidencial, y incluso Juan Bosch, siendo candidato presidencial del PRD, no podía salir de su casa. Y dijo, no hay condiciones, esto es un matadero electoral. Si no había la alianza, el PLD y la Fuerza del Pueblo iban como la famosa frase del Che Guevara, si no marchamos unidos nos marcarán por separado. Pero no ha hecho el objeto, porque antes que alianza es un pacto de los rencores, como esa obra de Viriato Ascensión, la segunda parte de los que falsificaron la firma de Dios. Sencillamente, tú no has visto una foto de Leonel Fernández y Danilo Medina. No ha cedido a Abel en su candidatura. Ahora dicen que para después de febrero. Pero si Abel no ha cedido desde ahora, no va a ceder en febrero, no va a ceder en marzo y no va a ceder nunca. Porque Abel está apostando a que, contándole los votos, va a desplazar a Danilo Medina en el control del PLD. Bueno, esa es mi Sí, óptica, no es una sentencia que estoy dando, pero es la impresión que me da, porque uno ve que la actitud de Abel Martínez es una actitud de un candidato con muchas deficiencias. Incluso lo escribí en un artículo la semana pasada, Abel Martínez y el fin del PLD, que pasó como fiscal del distrito de Santiago, diputado, presidente de la Cámara Baja, alcalde, y ha cometido tantos errores un hombre que ha tenido vida de Estado. Ha ocupado posiciones de principalidad de su provincia en el Poder Legislativo y comete errores infantiles en medio de una campaña en su primera candidatura presidencial. Entonces, ¿la alianza ha sido más beneficiosa o más perjudicial para la candidatura opositora? Totalmente la ha perjudicado, porque no hay candidatura, no han tenido la capacidad de unirse totalmente. Entonces, vemos la grimbre esta semana. Yo veo que los amigos de la oposición, que soy muy respetuoso de la gran mayoría de ellos porque son mis amigos, dicen que es preocupante porque Luis Abinader marca 49%. A menos de un año de las elecciones y con 22 partidos aliados, no es preocupante. Ya está con Balaguer cuando dijo, usted está en tercero, con un toque llegó a Jón. Entonces, ¿qué sucede? Leonel Fernández en el 2008 marcaba en este mes, en esas elecciones, 42%, Miguel Vargas 35% y Amable marcaba 10%. ¿Quién ganó? Pero en el boletín de la Junta de ese año, cuando uno lo revisa, el PLD como partido y con su candidato Leonel Fernández, en su mejor momento, obtuvo 45%, pero sacó 54, 53.7, redondeado 54. Si tú sumas, los partidos aliados fueron los que le dieron esos 9 puntos porcentuales para irse en primera vuelta. Y son los mismos partidos que en su mayoría que hoy apoyan al presidente Abinader. Pero lo más preocupante de esa encuesta no es para el PRM ni para el PLD. El PLD tiene que estar contento, porque las otras encuestas dan. La GALU le dio 13 puntos a Abel Martínez luego de que en la otra entrega le dio 19. O sea que hubo un derrumbe de 5.5%. Le da 17. El que tiene problemas es Leonel Fernández, porque las dos encuestas han coincidido con él. La GALU le dio 27 y la Grimble le dio 29. Entonces, ¿quién está congelado después de la alianza? Está variando un hombre que arrancó en 32 puntos en la primera GALU, ahora está 27, 29. ¿Por qué? Porque es el gran perdedor de la alianza. Porque la llave la cerró de donde se estaba nutriendo, que era el PLD. El PLD. Pero ahora hay un problema. En estos días van a comenzar a renunciar de la Fuerza del Pueblo. Y te lo doy como primicia aquí. Wow. Van a renunciar una encargada en Europa. Va a renunciar una exalcaldesa que era del PLD, que se pasó a la Fuerza del Pueblo. Y no van para el PRM, ni van para el PLD. Van a ir a un partido nuevo que se sienten identificados. Entonces,
¿Qué sucede con Leonel Fernández? Para mí es sorprendente ver al presidente Fernández haciendo locuciones desesperadas, incluso llegando hasta el insulto, porque es un hombre de Estado, un hombre que usted puede decir lo que quiera, pero es un caballero. Y lo peor es que sus militantes también están en ese discurso airado, de barricada, el discurso barricada, que solo dicen botella, bocina, insulto, todo tipo de lenguaje soez. Cuando tú ves ese tipo de actitud y comienza el discurso, las encuestas son compradas. Para saber ganar, usted tiene que saber perder. Yo duré perdiendo, siendo menor de edad y simpatizando por el PRD en mi casa. Yo comencé a ganar a partir del 16. No han entendido que uno va a los comicios, un proceso electoral usted va a ganar o va a perder. Pero cuando usted comienza con los discursos, las encuestas son malas, pero durante 16 años usted la publicaba como buena y válida. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Tú no estás preparado para lo que viene? ¿O estás enardeciendo a tus masas, como se saca en la película de Churchill, La hora más oscura, cuando están siendo abatidos por las fuerzas nazis? Y él busca un libro de la historia romana y dice, tengo que hacerlos pensar que están ganando, porque si se me le baja la moral al ejército, a las tropas, no habrá nada que buscar y Hitler me va a coger la costa de Inglaterra. Yo creo que el presidente Fernández está en una situación muy difícil porque ni sube ni baja. Se ha quedado estático, o sea que llegó a su techo. Ante un hombre que le lleva 20 puntos porcentuales de ventaja antes de las elecciones, a meses. El problema de la boleta electoral en la municipal, ¿qué garantía tiene el presidente Fernández de que el PLD Danilo después de febrero lo apoye a él en mayo en lo congresual? Porque no fue yo que dije que para hacer pacto hay que cumplir palabra. Claro. Eso lo dijo Leonel Fernández cuando le incumplieron el acuerdo de Demóstenes. Ahí no hay confianza. Y no sirve una alianza si no hay confianza. ¿Por qué funcionó el Frente Patriótico del 96? Para evitar que Peña Gómez asumiera el poder. Primero había confianza y sobre todo había un objetivo en común, que era bloquear a Peña Gómez. ¿Por qué funcionó el bloque progresista del 2004? Porque había un objetivo en común y todo el mundo entendió que el hombre era Leonel. Era sacar al PRD y vencer a Hipólito. ¿Por qué funcionó en el 2006? Era evitar que el PRD volviera en cualquier forma. ¿Por qué funcionó en el 8? Contra Miguel, que fue su momento cumbre en la política. Su mejor momento. Un hombre que cogió el PRD en su peor momento y lo volvió al 40% en las elecciones. Sí. A duras penas con 4 partidos aliados. Entonces, también las matemáticas no se equivocan. Cuando tú sumas todos esos partidos aliados que tienen, sacando primero la gente, que va a su primer comicio oficialmente, Justicia Social y el PIN, el Partido de Integración Nacional, que también lo reconocieron. Tú sumas todo lo que esos partidos sacaron en las elecciones pasadas, con excepción del Partido Amable, que solo se cuenta lo municipal porque para lo presidencial no participaron, solo participaron lo senatorial, porque él renuncia a la alianza con el PLD para apoyar moralmente, pero no podía ya ponerlo en su boleta al presidente Abinader. Entre todos son casi 13 puntos porcentuales. Entonces, el presidente Fernández, en vez de ganar aliados, los ha perdido. Perdió a los Vinchos, perdió al PUN. Al día de hoy solo tiene a Peñaguaba, que es el BIS, a Wessing, el PQDC, que son sus dos mejores aliados en estos momentos. El PDI, que a duras penas, que si yo fuera él, Ismael Reyes lo siento en la cocina de una guagua grande, porque nadie sabe si después de febrero se cambia. Y creo que hay otro partido aliado, pero no recuerdo cuál es en este momento. Entonces luego la alianza no es en lo presidencial, sino para una segunda vuelta. Y cuando tú ves que se habla de segunda vuelta, el expresidente Medina, cada vez que coge un micrófono, fustiga la alianza sin clemencia. Y dice, ¿de qué maldita segunda vuelta me hablan? Sí, yo me sorprendí cuando escuché ese, dijo, Dios, entonces, muy fuerte. No, porque ellos han tomado una actitud bélica en el PLD, que incluso han hablado de demonios, maldiciones, de malditos, de todo.
Y me dicen que el mismo comité político está dividido, porque hay una parte que sí quiere a Leonel y otra no, que parece que le encabeza el presidente No, ahí Danilo están Medina. divididos en 3 partes. En 3 partes, Es wow. lo que yo tengo entendido. Uno que sí dicen con Leonel, otro que dicen con Leonel nada, y otro que dicen con Danilo y Leonel Un tampoco, poco. que fueron los primeros que auparon a Abel, pero ahora han visto que eres un gigante de pies de barro y han entendido, pero es que es lo que hemos hecho. O sea, que parece que la fábrica de presidente, cuando se dividieron en el 19, parece que los productos salieron defectuosos. Vamos a ir, Jesús, a una pausa y vamos a retornar con esta interesante entrevista analizando estos temas políticos muy importantes de la sociedad dominicana. Seguimos en Tribuna TV. Señores, se hacen una entrevista detrás de cámara en el tiempo de los comerciales, que a veces uno quisiera tener la cámara grabando. Querido Jesús, quiero, hermano, hablar del tema de la política internacional. Muchas veces observamos lo que está pasando en América Latina. Muchas personas me dicen en las calles, Giovanni, todavía a República Dominicana le faltan muchos años para estar a esos niveles como pasa en otros países. Pero nosotros también observamos, querido hermano, que se ha degradado mucho la política en República Dominicana. En la época que nosotros empezamos, quien te habla, y sé que también de tu parte, teníamos referentes. Y hoy en día, ese populismo político sí ha llevado esos referentes profesionales, académicos, que eran un norte a seguir en la política. ¿Cómo tú ves eso internacional y aquí? Bueno, pero es que realmente nosotros tenemos un desfase en un sentido. Nosotros comparamos tanto nuestras tantas carencias que existen, que están ahí, con ese sueño americano que se ha vendido, que ya no existe, la burbuja se explotó. Sin embargo, no vemos a la región, y de todos los países de la región, con la excepción de Costa Rica, creo, nosotros somos el más estable. Y nosotros nos quejamos mucho de nuestra clase política, que es bastante pintoresca. Sin embargo, esta clase política fue la que, con un fraude demostrado en las elecciones del 94, fue capaz de ponerse de acuerdo y buscar un bajadero que se evitó un derramamiento de sangre, que a José Francisco Peña Gómez le dijo un alto militar, tenemos el fraude, vamos a tirar al pueblo a las calles. Y fue capaz de decir no, porque sabía lo que pasó en el 65. Y tenemos un ejemplo latente. Las elecciones municipales de febrero del 2020 se suspendieron y aquí estaban todas las condiciones para que se hubiera un desbordamiento social, y de nuevo la clase política estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Que hay sus errores? Claro que sí, pero sin embargo, mira a Gustavo Petro en Colombia, el primer presidente de izquierda que tuvo ese país en 200 años. Un hombre que se desmovilizó de las guerrillas, que creo que era en el MR-20 que estaba. Y ha sido un fracaso. Todo se descubrió de los dineros calientes de él. Un hombre que condenaba a Samper, que tuvo los dineros calientes, los 8 millones de dólares que le dio el cartel de Cali. Vale. Pero él tenía hasta un militar muerto ahí porque guardaban supuestamente el dinero en apartamentos. Chile, Gabriel Boric, un fracaso. El Chile tuvo una implosión en el medio de la pandemia, que la gente quería desbaratar los fondos de pensiones porque estaban pasando trabajo. Argentina, no me lo vayan a tomar a mal, si tú vendes un argentino por lo que él cree que vale y lo compras por lo que vale para venderlo por lo que él cree, tú haces un negocio del siglo. Argentina tiene democracia desde 1983 porque Raúl Alfonsín la ganó. La pudo evitar otro cuartelazo y tuvo el apoyo de Antonio Cafero, que representaba al Partido Justicialista, al peronismo. Y ahora tiene a Javier Milei, que yo creo que va a ser lo que necesitaba la Argentina, porque durante el peronismo se deformó y pasó a ser el kirchnerismo. Y empezó esa claque de Chávez, Cristina. Saco a Lula de ahí, a Mujica, porque aunque Lula tuvo los vínculos, sí hubo un cambio en Brasil. Por algo volvió 4 años después. Que pensaban, a mí me dijeron que yo estaba loco cuando dije,
No entienden lo que hace Lula cuando va al sindicato metalúrgico, que dijo, podrán cortar todas las rosas y no podrán detener la primavera, citando a Neruda. Él no estaba ahí luchando por su libertad, era por su prestigio político. Porque si él permitía que Sergio Moro lo sacaba esposado y vencido, ¿qué iba a tener para competir? Lo mismo que hizo Maduro con Leopoldo López. El problema es que la única forma de sacar al chavismo de Venezuela ya no es por ninguna vía democrática, porque no han dejado alternativa. Cuando a Leopoldo López lo arrestan, ¿qué fue lo primero que pidió Maduro? Que no le permitieran hablar en la prensa. ¿Por qué hace eso? En el 4 de febrero, cuando Chávez intenta el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, Chávez se hizo presidente por una sola cosa. Inició el camino al Palacio Nacional, al Palacio de Miraflores. Cuando le ponen la prensa, las cámaras en el rostro y dice, bajen las armas. Los objetivos que nos hemos planteado no los hemos podido conseguir por ahora. Que incluso él lo relata en una entrevista cuando le van y el padre va a confesarlo y le dice, ten fuerza, que allá afuera hay un pueblo de amor que te espera. Ya le estaba entendiendo lo que le estaban diciendo. Él se volvió la figura de la oposición de un país que ya estaba cansado de los políticos tradicionales. Cuando la gente quiere comparar el sistema, la gente está hastiada aquí, pero es porque es natural. Uno se cansa, y me duele decirlo, tomarlo de ejemplo, no me duele, porque luego van a decir que estoy diciendo que es algo personal, pero Leonel Fernández ha sido candidato ya 4 veces y quiere una quinta. Balaguer al final, yo creo que el único político que ha agotado su ciclo histórico en este país, dentro de la democracia ya formal, luego decapitado el régimen que nos consiguió durante 31 años, porque la gente se sorprende del clientelismo político el día de las elecciones, pero cuando uno lee de Lilisa Trujillo, de Felidoldo Mejía, las elecciones que se enfrentaron luego de la intervención norteamericana de salida del 24, Sí. Horacio Vázquez ganó, se enfrentó a, no recuerdo si fue, a Jacinto Peinado. Se enfrentaron, ¿tú sabes cómo era que se votaba? Tuvieron que ponerle verjas a las urnas para que la gente pudiera votar, porque era dándole bebida, dinero, y se mataban. O sea, este país ha avanzado años luz a lo que era. Pero las sociedades cambian. ¿El PRD es lo mismo que era en el pasado? No. ¿El Partido Reformista es lo mismo que era en el pasado? No. Y el PLD va a concluir su ciclo histórico para mí luego de estas elecciones. Porque es natural. Las transiciones republicanas en este país, luego de que se decapitó el régimen de Trujillo, ¿cuáles eran los dos partidos enfrentados? PRD, Juan Bosch, Unión Cívica Nacional, Virato Fiallo con el Basta Ya. Unión Cívica, ¿qué pasó con ellos? Desaparecieron. Luego era PRD, Partido Reformista. Luego el Partido Reformista surgió el Partido Revolucionario Social Cristiano, que fue fundado por Alfonso Martínez, que es el fundador de Lados Bon, Sí. y el ex trujillista Mario Rivitini, el difunto, que Sí, tiene recuerdo. un libro excelente que es Trujillo, que explica muchísimas cosas, hasta cómo fue el problema que llevó a que eligieran a Tabito de la Maza a cargar con la muerte de Morphy, del piloto que secuestró a Galíndez. Pero eso es para Historia. Los partidos tienen un ciclo histórico. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Ese ciclo. Y cada vez que inicia el ciclo histórico, la desaparición del sistema de partidos tradicional, es que inicia esa transición republicana. Yo no dudo que estamos cambiando a la Quinta República. Tenemos el primer presidente electo que no nació ni antes ni durante el régimen de Trujillo, sino después. Nació en democracia, que es Luis Abinader. Entonces, la gente tiene que saber que, aún con todo el folclore que tienen nuestros políticos, que tienen, pero aquí ha cambiado mucho. Incluso, yo creo que la Constitución de 2010 es el mejor aporte que dejó el presidente Fernández, porque dejó plasmada un fortalecimiento de la institucionalidad y muchos más controles. Ya nadie puede hacer lo que quiere está la Cámara de Cuentas, un tribunal constitucional. O sea, el tribunal constitucional aquí para lo que sea. Sí. Aquí sale alguien, hasta una ley la pueden vetar. Eso, hay un elemento importante con esta política de los nuevos tiempos.
antes de llegar al poder, el Partido Revolucionario Moderno, yo tenía un discurso de que el PRM representaba ese relevo generacional en la política, porque tenían actores que ya muchos de ellos terminaban su ciclo, y hoy observamos muchos funcionarios jóvenes acompañando a Luis Rodolfo Abinader Corona. Pero ¿qué hemos observado? Por ejemplo, en la época de José Francisco Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez buscaba legisladores, intelectuales, académicos, gente que eran referente profesional en su área. Pero hoy en día observamos que ese populismo político, las redes sociales, se ha relegado esos políticos bien formados en el ejercicio gubernamental y también político. Hoy es cierto que estamos en otro tiempo, pero ¿por qué hablo de esa forma? En el caso, Jesús, te podemos observar tus análisis, tú eres un amante a la lectura, a la historia. O sea, hoy no existen jóvenes como tú haciendo proselitismo político. Bueno, Y antes existían muchos Jesús, antes existían muchos Giovanni Morillo, pero hoy no lo observamos. bueno, es que Y no es que yo quiero los políticos son ¿de dónde salen los políticos? del pueblo. Entonces, y la democracia es un voto, un hombre, y se imponen las mayorías. Sí. Entonces, Pero a veces observamos pero cosas que no. la realidad es que hay muchos legisladores. Yo he tenido la oportunidad de ver la gente incluida del Congreso, que son referentes de trabajo y de intelectualidad. El problema es que aquí en el inmediatismo lo sacan fuera de base y ya no quitan la percepción nunca de que son... Como hay otros que dejan mucho que desear, Sí. en todos los lados hay así, pero la gran mayoría de los legisladores, específicamente en la Cámara Baja, bueno, no lo he dicho yo, lo dijo Julio Martínez Pozo una vez, que el filtro constitucional del Poder Legislativo se ha constituido la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Un ejemplo de eso fue la ley de extinción de dominio. Todas esas observaciones de inconstitucionalidad, ¿quién las corrigió? El presidente Alfredo Pacheco. Entonces, O sea, que podemos decir que sí, que tenemos referentes en estos tiempos, pero claro que sí. sí. Pero yo tengo el privilegio de trabajar con uno que sea Aníbal Díaz. Y ha sido en la Comisión de Turismo ha sido ejemplar. La ley de salud mental necesaria y la continúa empujando aún con sectores de poder en contra. Entonces sería que hay muchos buenos, pero se ve poco. Se ve mal el bulto, como quien dice, lo que se ve más. Te voy a dar el mejor ejemplo. En tu casa Sí. son 3 hermanos. Es un ejemplo. ¿Cuál es el que siempre tiene la atención? El necio. El necio. Eso es normal. Y eso pasa en la política. Claro que sí, porque ¿quién es que le vende, le genera view al periódico? El político necio. Todos quieren la noticia del que hace el lío. Pero el que hace el trabajo del día a día pasa desapercibido. Y eso no es solo aquí. ¿Por qué Donald Trump es Donald Trump? Vamos a ir a una pausa y retornamos ya con la parte final de esta excelente entrevista. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Jesús, esto está caliente. La política entonces, es el día a día, porque la gente, y entiendo que después de estas Navidades se va a poner más caliente, porque fue muy tenso lo que se vivió en el Colegio de Abogados, en un gremio politizado. Imagínate lo que viene ahora. Yo no creo que sea un gremio politizado, yo creo que es un gremio infuncional. Infuncional. Totalmente infuncional. Un gremio que todas sus elecciones son traumáticas. Pero creo que es un error de la Fuerza del Pueblo decir que es una victoria para ellos, cuando es una victoria bastante cuestionada, porque primera vez en la historia que yo veo que se celebra una alianza luego de que se efectuaron las elecciones. Incluso en el primer boletín que se celebró, nada más enseñaba la primera parte, pero en la última parte, en el cuerpo, veías tú que decía Trajano Potentina en una plancha y Trajano Potentina en otra. Diego García, el que sacó 502 votos y luego votos por alianza. Entonces, decir que es una victoria es un absurdo porque las elecciones pasadas el PRM perdió el gremio. Sí. El problema es que esta vuelta no fue que lo perdió, fue que le dieron un manazo. Entonces, eso va para el contencioso administrativo.
y ahí no va a pasar ningún tipo, no creo que tenga validez legal. Incluso un gremio que se dice que se falsificó la firma del notario, que aunque no tenga asidero legal para anular el acto, porque el acto lo que son la firma de las partes, pero el gremio de los abogados falsificando la firma de un colega, que aunque es de otro colegio, pero al final es lo mismo que el de notario. Ahora, eso que yo observé, por ejemplo, el aspirante al Colegio de Abogados del PRM, Joan López, ¿no? Sí. Él, aunque tenía un partido político fuerte en el gobierno apoyándolo, no era una figura reconocida. Por ejemplo, yo nunca lo observé a él siendo un abogado litigante. O sea, era una gente que yo lo conocí fue ahora, con esta que creo que ahí el PRM, igual que yo, pero entiendo que debió de buscar un abogado más reconocido. Lo que se apostó fue a llevar una figura limpia. Pero ahí está eso, que no es una figura, porque fíjate que la gente que han hecho estos análisis que nosotros estamos haciendo no lo pueden cuestionar. No. O sea, dicen, él no es conocido, él no... El problema es ¿de dónde salió? Yo te voy a hacer un ejemplo. Tú eres un abogado de muchos años de ejercicio y un abogado que ha sido exitoso. Tú te vinculas al CAR. Algo más que sea sacarte la foto del CAR. Sí. Ningún abogado de prestigio tú lo ves en esas elecciones. ¿Por qué? Porque es totalmente infuncional. Sí. El gran logro de Surún Hernández, 60 recortes gratis en una barbería diésel ahí en la Ciudad Nueva. Mandar habichuela con dulce a los tribunales en Semana Santa. Que es difícil que una gente reconocida con trayectoria se quiera involucrar, como tú dices. O sea, se le hace difícil a cualquiera. Es que todo el mundo pensó cuando Surún es la gran decepción del CAR. Y Surún hizo una comisión que todos están vinculados. Yepes era precandidato a diputado del PLD. Ese fue el gran error, ir a competir y no exigir jueces imparciales. ¿Por qué no fue Rafael Cipriano el magistrado? Porque Surún teme como el diablo la cruz salir y no dejar a alguien que sea cercano a él. ¿Quién era el fiscal disciplinario de la gestión de Surún? Era Trajano. Entonces, es más viable en beneficio de la clase jurídica desbaratar el CAR y hacerlo de nuevo. Entonces, y tampoco tiene gran validez política porque el PRD para el 2012 ganó todos los gremios, colegio médico, CAR, el de los maestros, todo. ¿Quién ganó las elecciones? Y eso también, la clase política en sentido general, las personas que no son abogados, que no están involucrados en ese segmento, observaron un mal comportamiento de todos. O sea, yo estoy hablando de las personas que no tienen que ver ni con PRM ni con PLD. La clase partidista. Sí, lo vio como a todos mal, porque los dos se declararon ganadores. Diego García hizo acuerdo con todo el mundo. Hizo hasta un acuerdo con el que sacó 502 votos. O sea, y lo expulsan del PLD. O sea, pero es que es un problema de quienes se han apoderado del colegio. Pero hubo unas elecciones que Pérez Volques, había un candidato reformista y había Diego García estaba aspirando y terminaron los tubazos PVC, cada uno en una esquina. Entonces, ¿qué aporte ha hecho el CAR a los abogados? Ninguno. Pero lo peor es ver que lo están felicitando. O sea, felicitan ese absurdo los partidos de oposición. Pero luego tú ves a Abel Martínez cuestionando la hoja de vida de Napoleón Esteves. Increíble. Del magistrado. Yo quisiera saber, Abel Martínez, que fue abogado, si él siquiera, y fiscal, si él siquiera tiene la ley 834 comentada de Napoleón Esteves. Que para mí, a los que hemos trabajado procedimiento civil, es uno de los mayores aportes que tenemos. No, ¿qué pasa? Que en el caso de Napoleón Esteves fue ayudante civil, creó una trayectoria. Todo. Bueno, oye, él estuvo en la época mía de estudiante, asistente de Rafael Luciano Pichardo en la Suprema Corte de Justicia. De Papi Luciano. De Papi Luciano, redactando sentencias estando al lado de ese señor fue que llegaron sus obras, como la ley 834 que modifica la ley el procedimiento civil y muchas más obras que escribió estando con Papi Luciano. Entonces, en el caso de Abel Martínez, con todo el respeto que le tenemos, y a mí me llegan muchas informaciones a nivel político, Abel toda su vida, duró un tiempecito siendo fiscal, se la ha pasado en la política. O sea, Abel no tiene una trayectoria a nivel privado
como profesional, como abogado. O sea, él ha vivido la vida entera de la política. ¿Tú recuerdas algún proyecto de ley que sometió como diputado? No. Solo uno. Y no es de su autoría, supuestamente. Ahora, yo Se le entiendo hicieron que llegar, se él- le hizo llegar por otro diputado que Finjus lo envió. Y ese otro diputado se lo dio porque le dijo, deposita eso, porque un diputado que tenga 6 meses o un año y no haya depositado un proyecto de ley y tomado una posición de peso en la banca, en su curul, pasa sin pena ni gloria. Jesús, cuando llega a la Suprema Corte de Justicia, Jorge Antonio Subero Isa, se decía que uno de los fuertes que apostó en ese momento por él fue Joaquín Balaguer. O sea, siempre hay vinculaciones Claro. Pero políticas. yo te voy a dar el mejor ejemplo. Pero su profesionalidad no. Yo te voy a dar el mejor ejemplo. Abel Martínez condena a Napoleón Esteves por su supuesta cercanía. Vinculación. Pero y Milton Rey. Y Milton Rey Guevara ha demostrado. Histórico, senador. Todo, ministro de la presidencia con don Antonio, o Antonio. viceministro, o su secretario. ¿no? Sí. ¿Quién puede poner en tela de juicio el ejercicio que ha hecho Milton Rey Guevara? Incluso, yo recuerdo que cuando yo apoyaba que el magistrado Luis Vares fuera presidente de la Junta Central Electoral, porque tenía los méritos, porque tu condición de profesional es tu garantía de imparcialidad. Pero incluso el juez de la Suprema Corte histórico de Estados Unidos, que ahora olvida el nombre, fue Eisenhower que lo propuso y era republicano, y el hombre garantizó las sentencias de aspecto más liberal de todos. El juez Scalia en la Suprema Corte era republicano, y eso no afectó su criterio incluso para fallar a favor del aborto en su momento. Entonces, ¿qué tiene la militancia política? Pues todos tienen simpatía. Sí. Aquí todos tenemos simpatía. Entonces, es un absurdo Abel. Entonces, Abel no debió ser fiscal de Santiago. Entonces, tenemos que observar más la trayectoria de las personas. Porque no estamos hablando que un Juan de los Palotes que van a coger. Pues, yo sí te voy a decir algo. Salió caro fue con Jan Alain, llevarlo a la Procuraduría General de la República. Y al que más caro le salió fue a él. Entonces, no se puede hacer política. Y voy a citar a Federico Jovine, que lo dijo en estos días en un tuit, que Abel no entiende que la política no es reactiva. Por eso Abel no ha logrado poner un tema de él en la palestra. Increíble. Abel, dime una propuesta, Abel Martínez. No la hay. Tiene todo este mes haciendo ruedas de prensa para presentar planes para agricultura, ahora para salud. No ha sabido posicionar nada. Y algo contradictorio, hasta el mismo Danilo Medina, que en algún momento se decía que no era un orador, que no podía profundizar temas. Danilo, poquito a poquito, en su época de gloria, antes de ser presidente, tenía propuestas. No, pero también, vamos a hablar claro. Al fin, cuando él lo logró fue que lo agarró el hacedor del presidente. Un tipo que fue capaz de agarrar a Chávez en su última campaña electoral y lo vendió, pudo vender la idea de que Chávez iba a vencer a la oposición y que iba a vencer el cáncer. Pero con Abel que era Joao Santana. Con Abel no se ha podido nada. Pero es que Abel no tiene equipo ni siquiera. Abel es lo que él dice. Y el candidato que no escucha, de poco vale que tenga un asesor. El único que tiene la energía, que se le ve una energía, pero no solo con energía. No solo con energía. Son muchas herramientas. Es como cuando el pelotero. Cuando uno escapa un pelotero, dice, ese tiene las 5 herramientas. Yo te lo decía fuera del aire, un político no puede tener solo un lanzamiento. Abel utilizó durante muchos años un ejercicio populista. Eso de grabarse, llegando donde había un cúmulo de nacionales haitianos, donde usted de aquí lo sacaba corriendo. Ok, pero eso no es política migratoria, hermano. Usted tiene que desarrollar un plan, una propuesta. Critican el muro, pero ¿quién había hecho algo para organizar eso? Hace años que el muro debió de hacerse. Critican el contrato de Arredón, que ahí quiero hacer una mención especial al presidente Fernández. Él critica el contrato de Arredón, pero el presidente Fernández tiene una amnesia selectiva de olvidar la capitalización de las empresas del Estado, que todavía no se sabe cómo se repartieron. Barrigol 97.3 la Sunlan. Y ya esta semana el sector empresarial apoya el contrato. Privado, el sector empresarial privado apoya el contrato.
Entonces, dice que se quiere comprar la reelección con eso. Pero, usted lo dice, pero afírmeme cómo. No, O claro. demuéstreme algo que diga eso. Entonces, el presidente Fernández continúa desesperado. El presidente Fernández ha asumido también una actitud reactiva y se ha dejado imponer la agenda del gobierno por la desesperación que no dan los Jesús, números. y hay un que yo entiendo al presidente Leonel Fernández, cuando Hipólito Mejía, el famoso llegó papá, que Hipólito, muchos entendíamos que estaba ahí en el carril adentro para ser presidente. Yo le decía a muchos amigos que era el último cartuchazo De Hipólito. Yo entiendo el ahora o nunca. Los dos el lo ahora o dijimos. nunca, y ahora es el último cartuchazo de Lionel. Eso también me parece. Aunque yo creo que si el presidente Fernández obtiene un 29, un 30%, como le están perfilando las encuestas, que hay que ver si el día de sube o baja, pues si se mantiene ahí, creo que él mismo y su grupo van a querer ir otra vez, torpemente, Sí. pues ya sería una cuarta derrota. Oh. Y ya totalmente desgastado, porque el poder y el ejercicio político desgastan. Por eso Hipólito fue inteligente, porque Hipólito sale del poder y se mantiene como un carpintero político. ¿No? Y que se ha reivindicado hasta su figura. Hipólito ha sido la imagen, el expresidente Mejía se ha reivindicado históricamente. Sí. Entonces, el presidente Fernández, lo dije esta semana, Sí. me criticaron por eso, cuando cité el manejo del poder de León Tebrea, Sí. su último libro publicado. Cuando los líderes políticos comienzan la debacle, comienzan a utilizar esas estrategias, esos discursos, quién te subió el arroz, quién te subió los huevos, que fueron parte de la victoria del pasado, Sí. las comienzan a usar en una época que es distinta, en un momento distinto. Porque ¿cuál es la constante en la sociedad? El cambio. Bien. Y ya no son parte del triunfo, sino de la derrota. Y por eso yo les dije también que es más fácil, también para saber triunfar, hay que saber cuándo retirarse. Sí. Jesús, gracias de corazón. Gracias a ti, hermano, por tenerme aquí, por brindarme este espacio. Sí. Y esperamos que sigamos porque, querido hermano, vienen muchos análisis muy fuertes ya en estos próximos meses ya de las elecciones. Me gustaría que sigamos compartiendo esta tertulia para llevarle luz al pueblo dominicano. Yo honrado, hermano, de estar aquí. Darle las gracias a nuestro querido amigo Jesús Guerrero por llevarle luz al pueblo dominicano a través de esta plataforma Tribuna TV que se transmite por RNN Canal 27. Nos vemos el próximo sábado. Adelante, director.